Es una pequeña presentación con algunas imágenes acerca de Maximiliano de Habsburgo, que precisamente hoy pues es el aniversario de su nacimiento, el aniversario número 188. Y aquí tenemos, bueno, ya el de joven, pero vamos a empezar desde el principio. Nos vamos a remontar un poco antes de su nacimiento y pues algunos chismes históricos, pero tómenlo ustedes como rumores, ¿eh? No lo tomen como realmente como si ya así hubiera sido la historia, ¿no? Con estos rumores de antes de su nacimiento, empezamos a ver que, bueno, pues el padre de Maximiliano es el que está aquí de este lado, si lo pueden observar. Él es Carlos, Francisco Carlos, y era pues esposo de Sofía de Baviera, que era, bueno, ya eran archiduques ellos, porque bueno, pues el verdadero rey era el papá del archiduque Francisco Carlos. Pero aquí tenemos también a este personaje que es el hijo de Napoleón. Sí, es el hijo de Napoleón primero. Ese es Napoleón segundo. Recuerden que, bueno, pues posteriormente quien va a auspiciar la intervención es Napoleón tercero. Pero en este caso tenemos, bueno, Napoleón tercero fue el sobrino de Napoleón. Y aquí tenemos a su hijo. Este chavo pues vivía con los Habsburgo porque era hijo de la hermana mayor de Francisco Carlos. Entonces se habían casado, pues Napoleón con María Luisa, era así más o menos como una alianza política, porque eso fue después de que ya habían derrotado a Napoleón. Entonces ya era así como un vínculo para que ya no fuera a atacar esta monarquía austriaca. Y entonces pues tuvo a este hijo. Pero bueno, pues finalmente, bueno, pues como sabemos ya Napoleón además muere, pero antes de eso también ya le habían quitado a su hijo. Entonces se lo llevan a vivir con los Habsburgo. Bueno, pues prácticamente él era ya sobrino de este otro personaje. Y bueno, su mamá se vuelve a casar y se va a gobernar Parma, porque en ese entonces también había varias provincias italianas que estaban bajo el dominio de Austria y otras bajo el dominio de España también. Entonces no estaba unificado. Ya posteriormente, pues ya es cuando se va a unificar Italia. Entonces, bueno, pues posteriormente ya se casa Francisco Carlos con Sofía. Y Sofía era más o menos como 3 años mayor que, pues sería su sobrino político, pero se llevaba muy bien con él. Y entonces ahí es donde empiezan estos chismes a decir que pues sí, que tal vez pudiera haber habido ahí una relación entre ellos dos, aunque todo parece indicar que no, como les digo, fue nada más unos rumores. Ah, miren, sí, me dicen que se escucha bien. Y aquí tenemos algunas pinturas de ellos. Aquí tenemos a Franz Napoleón, que bueno, sí se llamaba Napoleón, se llamaba Napoleón François, pero le cambiaron el nombre que ya no se escuchara tan francés, entonces ya nada más le quedó el Franz. Y aquí lo tenemos con una sobrina de ellos y Francisco José, que fue el primer hijo de Sofía. Como ven, pues el mayor era el que iba a heredar el trono. Y aquí tenemos también a Sofía y probablemente también él era Francisco José, porque si hubiera sido Maximiliano, pues ya hubieran estado los dos. No creo que la hubieran pintado solamente con el segundo hijo. Entonces, muy probablemente pues también era el primero, ¿no? Así es como estaba ella en ese tiempo cuando era joven. Pero hay que agregar también aquí que ya este chico, Franz, que pues era muy amigo de ella, para ese entonces él ya estaba enfermo. A él le afectaba mucho el frío, pero su papá, más bien su abuelo, no podía dejarlo que se fuera a Italia, que era donde le iban a recomendar que se fuera por el clima, porque pues su papá lo había nombrado rey de Roma desde el nacimiento. Entonces, pues se temía que fuera ahí a causar algún alboroto y siempre lo mantuvieron ahí, pues casi encerrado en los castillos de Austria. Entonces, bueno, pues a donde lo van a llevar es a Schönbrunn, que era la residencia de verano de los Habsburgo. Y ahí había una habitación donde había estado antes el papá de él, Napoleón, con María Luisa. Entonces, bueno, pues la archiduquesa Sofía incluso le va a dejar que se quede ahí en la misma habitación donde alguna vez había estado su padre. Y pues ella se quedó ahí
más o menos como para cuidarlo, porque ya sabían, o sea, prácticamente ya él ya estaba desahuciado, era muy joven, pero ya iba a morir. Y entonces ella ya estaba embarazada de Maximiliano. Aún así se queda ahí a acompañarlo, a cuidarlo, incluso pues ya le dan los santos óleos a él y a ella, pero ella lo hace para animarlo, ¿no? Porque ella dice, bueno, pues a mí también, porque como estoy embarazada, pues quién sabe qué me pueda pasar. Y pues ya, pues sucede también lo inevitable, ¿no? Él, va a morir pocos días después de que nazca Maximiliano. Se entera de su nacimiento, así como que se sonríe, pero pues muere. Y pues eso va a causar un profundo dolor aquí en Sofía, que desde ese entonces, pues sí, lo que dicen ahí de ella es que cambió muchísimo, se volvió como una mujer más dura y pues incluso hasta se le va la leche, ¿no? Entonces van a temer por la vida del niño que había nacido, pero pues ya poco a poco también se va a ir recuperando. Aparte, Maximiliano también nació muy frágil y también le afectaba mucho el frío. Entonces, y aparte, bueno, sí se parecía un poco a él cuando era bebé, porque ya después se va a ir pareciendo más a su papá. Y primero a su mamá en su infancia y después ya a su papá. Pero entonces fue cuando empezaron los chismes, precisamente. Como les digo, pues sí, la vida de él está llena de rumores desde el principio. Y tenemos aquí a Franz Napoleón, pues ya, aquí ya estaba muerto. Ya nada más era una pintura, ¿no? Murió más o menos como a los 22 años. Pero esto sí, bueno, él tenía un amigo que dijo, no estén diciendo chismes, mi amigo, pues incluso murió virgen, no pasó nada de eso. Pero bueno, aún así, en la corte todavía se seguían haciendo esos chismes. Aquí lo tenemos, bueno, pues junto con, como les decía, Francisco Carlos. Pero aquí tenemos también, bueno, podemos ver que los Habsburgo tenían una particularidad en que se llamaba labio habsburgiano, bueno, así ya se le llamaba, pero en realidad se llama prognatismo. Entonces esto es que la mandíbula está un poquito, o está un poco salida, o está un poco hacia adentro. Entonces, eso era un rasgo que tenían incluso desde los Habsburgo españoles. Si ven, por ejemplo, una foto de Carlos V, él tiene un poco hacia afuera este defecto, este prognatismo. Y en el caso, por ejemplo, de ellos, aquí de Francisco Carlos, lo tenían un poco hacia adentro. Y este rasgo también lo van a heredar sus hijos. Entonces después ya se van a dar cuenta de que no, o sea, que eran puros chismes y que en realidad, pues sí, se habían terminado pareciendo los hijos mucho a su padre. El único que no va a heredar este defecto físico es el mayor, que es Francisco José. Y por este motivo, pues Francisco José siempre se estaba rasurando esta parte de la barba, de en medio, para que dijeran, no, bueno, pues no tiene este defecto, ¿no? Para que lo pudieran ver. Pero sus demás hijos sí nacieron así y también Maximiliano. Entonces decían, bueno, esa es una prueba de que, pues sí, realmente sí era este hijo de él. Aunque hay otros que dicen, bueno, pero también pudo haber heredado por parte de su madre, como sabemos, más bien la supuesta abuela, ¿no? Porque la mamá de Franz era hermana de Francisco Carlos, entonces también eso andaban diciendo, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí ya a los hermanos, un poco de más grandes, entonces ustedes para que los puedan ver. Y si ven, bueno, pues aquí tenemos al mayor, que es Francisco José, y característicamente, ¿no? Cómo se rasuraba esta parte de la barba para que vieran que no tenía ese defecto. Maximiliano con barba, que él por eso siempre se la dejaba para estarse tapando eso. De hecho, él en una carta a Carlota le dice que se había tenido que rasurar en un viaje porque tenía muchísimo calor, pero eso fue en Europa, ¿eh? No, en México nunca se rasuró así. Pero en Europa sí pasó eso y le decía que se veía como un bobo, que a él no le gustaba verse así, sin barba. Y aquí tenemos a tercer hermano, que es Carlos Luis. Si recuerdan ahí la película de Sisi, pues Carlos Luis andaba así como medio coqueteando con Sisi, Sisi con él, pero pues finalmente, como ven, pues ya se fija en ella Francisco José, pues ya se queda con él porque pues obviamente él era emperador. Fue nombrado emperador muy chico, pero pues era el emperador. Y finalmente pues tenemos aquí su hermano menor, que era Luis Víctor, y si ven, pues también tiene lo mismo, ¿no? En el mentón, pero él no usaba barba, él
le gustaba verse así y de hecho él se declaró ya gay desde pequeño y a veces se vestía de mujer y todo. Y bueno, pues esta ya es otra historia, ¿no? Por eso su hermano Francisco José lo va a recluir en un castillo donde solamente había sirvientas mujeres para que no pudiera, pues, expresar esos deseos. Pero volviendo entonces a Maximiliano, cuando nació, pues aquí tenemos algunas imágenes de cuando era pequeño. Esta imagen, por ejemplo, está junto a Francisco José porque era el hermano que pues con el que más se llevaba en ese entonces. Posteriormente va a haber algunas diferencias entre ellos y se va a empezar a llevar más con el hermano que le seguía, es decir, con Carlos Luis, que está aquí. Pero en ese entonces, pues sí, estaban aquí muy unidos ellos dos. Como les decía, bueno, pues esta es una parte de una exposición que se hizo en Austria y ahí estaba él con su hermano. Bueno, esta fecha, 1832, que es cuando nace, y esta otra pintura, que es muy característica de ellos, es la que les quería, pues mostrar, porque ya desde aquí se ve un poco la rivalidad de estos hermanitos, que miren, aquí se están peleando por este juguete que se parece mucho a un cetro, y pues de hecho así más o menos van a estar en su vida, porque quien va a heredar la corona obviamente es Francisco José, que aquí pues es el mayor, aunque se llevaban más o menos como por 2 años, no se llevaban mucho. Y aquí Maximiliano, pues miren, está ahí tratando de alcanzar este juguete, pues no lo deja su hermano, ¿no? Y de hecho, pues de grandes así va a ser más o menos. A los dos se les había educado para gobernar. Entonces es por eso que, bueno, Maximiliano al no tener esa posibilidad ya ahí en Europa, porque sí tuvo algunos puestos, pero pues lo sacaban de ahí porque pues aunque Europa ya era más liberal, aún para su familia y para lo que hacían ellos, él era más liberal, entonces no, como que no les convenían mucho esas ideas y pues deciden mejor pues irlo relegando a otras funciones, ¿no? Y bueno, pues eso va a influir después para que él acepte la corona mexicana, pero pues por lo mientras aquí pues van a empezar a crecer juntos y a los dos los van a educar para gobernar, como les comentaba. ¿Por qué? Bueno, porque estaba quien había dado el trono en ese tiempo después de su abuelo era su tío, el tío mayor, pero no no se le consideraba tan apto y de hecho pues quien más gobernaba era el príncipe de Metternich, que era algo así como un primer ministro ahí. Y después, quien iba a heredar la corona después de ese tío mayor que no tenía hijos, pues era el papá de ellos, era Francisco Carlos. Pero a él también se le consideraba que era poco apto para el trono. Y entonces lo que va a pasar es que la mamá, bueno, pues Sofía empezó a contemplar esa situación y empezó a educar a sus hijos para que uno de ellos, en vez de que fuera pues el padre de los dos, que mejor uno de ellos tomara la corona ya teniendo una edad más o menos conveniente, lo cual no era tan conveniente cuando sucedió en realidad, porque Francisco José heredó el trono a los 18 años, era muy joven todavía, pero bueno, esto se hizo ya por motivos políticos, ¿no? Porque se precisaba ya como un cambio ahí en la política y por eso lo hacen de esta manera, pero sí ya a ellos se les contemplaba, ¿no? Como para ser parte de esto. También otra de las cosas que decían, bueno, es que cuando era niño él tenía el cabello así más o menos parecido al de Franz, medio ondulado, pero pues vemos aquí también que su hermano igual. Entonces, mira, tenía así como sus risitos, ¿no? Eso era otra cosa más que andaban ahí, como de chismosos, ¿no? Bueno, pues estas ya son otras pinturas, pero aquí, bueno, es también cuando seguían un poco estos rumores y estos chismes. Esta es una pintura del aguilucho o Franz, el que les decía que es Napoleón II, y decían es que miren si se parecen, ¿no? Y aquí está Maximiliano cuando tenía 8 años. Pero bueno, yo siento que más bien en esta foto se parece él más a su mamá, más que al aguilucho. Y que ya de grande, como les mostré las otras fotos, pues heredando ya esto del prognatismo, se parecía más a su padre. Y aquí lo tenemos, bueno, pues este es el libro de Carlos Telo. Y aquí más, esta es la misma pintura, nada más que aquí se ve un poco más y bueno, pero nada más que está en blanco y negro. Y efectivamente, pues es cuando
él tenía 8 años. Antes de eso se había enfermado él. Tuvo varias enfermedades también, infecciosas y por el frío. Entonces lo cuidaban mucho. Lo enviaban los inviernos, no todos, pero sí, muchos inviernos lo enviaban con su familia materna, con sus abuelos maternos, que vivían en Baviera, o sea, muy cerca ahí de Sisi, porque pues ella también estaba de esa rama, de los Wittelsbach. Y pues ya después ya como que no querían dejarlo ir porque les caía muy bien ahí a esa parte de su familia, pero era para evitarle el frío. Entonces los inviernos que llegaba a pasar en su casa en Austria, pues sí, podía él estar ahí desde la ventana viendo cómo sus hermanos jugaban en la nieve, pero él tenía que estar encerrado, solamente viéndolos desde ahí porque se enfermaba muy seguido. Y antes de que cumpliera los 8 años, lo que le da dos enfermedades, le da escarlatina y le da también después paperas. Entonces, pues se queda mucho tiempo en cama. En ese tiempo todavía se llevaba muy bien con su hermano mayor. Su hermano siempre le iba y le dejaba ahí dibujos y le contaba ahí todo lo que hacía porque lo extrañaba mucho. En ese tiempo se llevaban muy bien estos hermanos, ¿no? Pero bueno, esta enfermedad, por ejemplo, que tuvo de las paperas, algunos han interpretado de que eso pudo haber influenciado de que después se pudiera haber quedado estéril, porque esa enfermedad a veces pasa, ¿no? Eso y que en algunos hombres les provoca esterilidad. Pero eso no está comprobado, como les digo, bueno, pues fueron nada más así como algunos rumores y pues que pudiera ser una posible explicación de por qué no tuvieron hijos él y Carlota, pero eso ya sería una historia aparte. Esto es cuando era niño. Entonces, hay algunas, pues, escritos de su madre en su diario, que hacen pensar que en ese tiempo Maximiliano era así como su hijo favorito, porque ella decía, todos mis hijos son muy buenos, pero Maximiliano es como el más tierno. Y siempre pues escribía más o menos como lo que a ella le gustaba que hacía este hijo y sí lo consentía bastante después de que se enfermó y que ya fue su cumpleaños número 8, le regala una casita de madera que se va a colocar ahí en uno de los jardines de Schönbrunn y a él le encantaba estar ahí, ¿no? Igual como al que decían que había sido su padre, supuestamente, pero le encantaba ese lugar. Y pues él va a andar ahí jugando con que era como el rey de la selva y ponía, desde pequeño era también un poco extravagante, entonces hacía, bueno, ambientó esa cabañita que le regalaron como con motivos étnicos y no precisamente europeos, le gustaban otras culturas también, entonces le gustaba como la cultura africana y otros lugares que no eran precisamente de Europa, ¿no? Y eso más bien, su hermano lo que va a preguntar a su madre va a decir, ay, ¿por qué le regalaron eso, no? ¿Por cuánto costó? Y ya se dice, la mamá lo va a anotar en su diario. Y Franz, pues sí, él ya se preocupa como por cosas de mayores, mientras que Maximiliano pues sigue siendo un niño, ¿no? Entonces decía, bueno, pero que me agradeció mucho todo ese regalo. Y también ellos, bueno, pues sí fueron 4 hermanos hombres, pero también hubo una niña que se murió, que fue después de Maximiliano. Y también cuando se muere la niña, también dice Sofía en su diario que Maximiliano fue el que más la estuvo ahí consolando y todo. Y decía pues porque era que tenía muy, muy buen corazón su hijo, ¿no? Entonces ella lo protegía mucho. Pero bueno, a mí me comentaba una amiga que también ha estudiado mucho este tema, que decía, bueno, es que a lo mejor no es porque fuera su favorito, sino porque como había nacido un poco frágil de salud, pues a lo mejor ella lo quería proteger en ese sentido para que él no le pasara nada. Entonces, sí, tal vez pudo haber sido, ¿no? Pero pues el caso era ese, ¿no? Que sí se llevaba bien con su hijo. Sin embargo, pues como les digo, ya creciendo, pues las ideas de Maximiliano van a diferir bastante de su familia, entonces por ratos la familia va a preferir alejarlo de la corte. Y aparte, bueno, también él desde pequeño, bueno, pues a veces se quería quedar en esa cabaña de madera que tenía. Después crece y se manda a hacer una más grande, pero también en los jardines ya un poco a las afueras del palacio. No le gustaba tanto estar así como
en esa casa tan grande, pues más bien no era su casa, era un palacio, ¿no? No, le gustaba como estar un poco más retirado. Posteriormente, pues ya eso también se le va a hacer cuando lo envíen a estudiar como marino. Eso ya vamos a pasar ahora a su juventud, ya más allá de la niñez. Este es un retrato de él cuando ya estaba, ya era joven, pero pues ya no era un niño definitivamente. Y este está en el Museo de la Restauración de la República, allí en Querétaro. Entonces se ve un poquito, pues no tan nítida la imagen, pero creo que sí se alcanza a observar. A ver si le puedo poner más grande. Sí, así es más o menos como estaba. Y bueno, y esto ya es una pintura que se hizo acerca de él. Pero bueno, pues así más o menos. Es que ya empezaba ya un poco con la barba y todo. Y bueno, pues lo empiezan a alejar un poco de la corte. A los 16 años lo mandan a estudiar como marino porque sí le interesaba el mar, pero ahí en Austria pues no había salida al mar. Entonces se va a Trieste, que actualmente pues es parte de Italia, pero en ese tiempo pues estaba controlado todavía por Austria. Entonces ahí se va a ir a la marina austriaca. Y esto también fue porque él andaba así como interesado en una condesa que se llamaba Paula von Linden y eso no les convenía a sus papás porque decían, él pues se tiene que casar con una princesa porque eran ellos de una familia real, entonces no puede estar con una simple condesa. Y por eso antes de que surgiera un romance, como vieron que andaban ahí medio coqueteando, pues mejor le dijeron, ¿sabes qué? ¿Te gusta el mar? Te vamos a enviar para allá para que estudies de marino. Y pues sí, él no lo aceptó porque le gustaba eso, pero de esa manera también lo alejaron de esta condesa, ¿no? Posteriormente también se va a enamorar de una princesa que era hija del rey de Brasil, pero eso ya va a ser después. Entonces, de todas maneras, pues sí andaba ahí haciendo de las suyas, pero pues sí lo alejaron de ella, que consideraban que no le convenía por su rango, ¿no? Y pues sí, empieza ya como marino, está con el almirante que era Tegethoff, y a él cuando se lo presentan, pues él piensa, ay, este es un niño rico que nada más quiere estar aquí, pues haciéndole al marino, ¿no? No le cayó muy bien, pero dijo, pero para que vea que no es tan sencillo, para que vea que no, le voy a hacer que haga todo lo que tenemos que hacer desde el principio, ¿no? Todos los marinos. Entonces lo voy a tratar con la misma disciplina y eso se lo advirtió a sus papás, ¿no? Y los papás, no, pues sí, está bien, trátelo así, ¿no? Y de todas maneras ellos ya también desde niños tenían una disciplina bastante exigente y él además ya había superado muchos problemas de salud, entonces ya estaba más fuerte. Y sí, de hecho, pues le empiezan a exigir igual que a todos, lo ponen a hacer guardias nocturnas, a veces en la lluvia, y decían, no te puedes aquí estar durmiendo, tienes que estar al pendiente de todo esto. En una ocasión también tardan en llegar a un lugar y uno de los marinos se pone muy mal. Y pues ya sabían que, o sea, que ese marino se iba a morir. Entonces, él pues se queda ahí a cuidarlo y todo hasta que muere, ¿no? Entonces, ya se da cuenta el almirante que realmente sí le interesaba a él la marina, que sí era disciplinado. Y poco a poco lo va a ir subiendo de rango y se lo va a reconocer. Lo va a ser primero vicealmirante y después almirante. Entonces ya Maximiliano cuando es el almirante de la Marina Austriaca, pues ya empieza a hacer también muchos viajes por su cuenta, viajes principalmente de carácter científico, porque aunque era la Marina Austriaca que también era una armada y que eso también pues servía para la guerra, a Maximiliano no le gustaba mucho eso, entonces hacía más viajes de carácter científico para conocer plantas de otros lugares, se fue ahí por el Mediterráneo, a Grecia se iba mucho y para conocer pues sí, más que nada era eso, ¿no? Era botánica y animales marinos y a veces también parte de otras culturas, por ejemplo en Egipto, ¿no? Que eso también le agradaba mucho a él. De hecho, cuando ya viene a México posteriormente, va a comparar las pirámides egipcias con las pirámides de Teotihuacán. Y eso andaba haciendo ahí una teoría medio extraña, o sea, desde ahí, como las que ahorita tienen algunos de que no, miren
que fueron más o menos parecidas y todo esto, bueno, pues también Maximiliano pensó algo así. Pero eso ya va a ser después. Entonces, eso era más o menos lo que le agradaba. Tenemos aquí esta pintura. Y tenemos aquí ya cuando es cuando está como marino, como ven, pues ya bien recortadito el cabello, estaba aquí en un escritorio y más o menos aquí tiene como 20 años. Una anécdota que él tiene también es de que una vez naufraga su fragata y va a naufragar precisamente en una roca que es donde él posteriormente va a querer construir en el castillo de Miramar. Entonces también eso se debe a su vida de marino. Y porque él se dio cuenta además que estando encima de esa roca sentía como si todo el tiempo estuviera en un barco, porque ahí precisamente sobre esa roca iban y se estrellaban las olas del mar. Entonces a él le agradaba eso porque veía como que estaba todo el tiempo navegando. De hecho, su recámara ahí en el castillo de Miramar va a ser una réplica del camarote que él tenía en su fragata, porque todo el tiempo quería estar así como en un barco, ¿no? Eso va a influir mucho en él. Y antes de que tuviera ese castillo de Miramar, cuando se va a vivir a Trieste, como les digo, tenía 16 años, va a alquilar una villa era la Villa Lanzarote. Entonces, bueno, pues ahí es donde va a pasar mucho tiempo de su vida, más o menos como unos 6 años, antes de que empiece ya a construir el castillo de Miramar. Y bueno, pues también si lo pensamos así, él vive 16 años ahí en Austria, que es cuando se va, pues a estudiar para marino, y aproximadamente otros 16 años en Italia, que sí era Trieste, que sí estaba controlado en ese tiempo por Austria, pero ya era una cultura más italiana, por eso hablaba muy bien italiano, y ya era como la mitad de su vida, ¿no? Estar en Austria y después en Italia. Por eso aquí en México también cuando algunos personajes narran acerca de él y de su carácter y de cómo era, ellos mencionan, porque ahí también se tenían ciertos clichés acerca de las nacionalidades, ¿no? De cómo eran. Entonces decían, no es no tiene como la frialdad de los germanos, que ellos lo consideraban así, ¿no? En ese tiempo, sino que más bien tiene como esa animosidad de los italianos, pero porque había vivido mucho tiempo ahí. Entonces eso puede ser también, como les digo, bueno, pues también el ambiente los influye, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado en esta pequeña transmisión que fue acerca del nacimiento, un poco de su niñez y de su juventud. Es para ir conociendo más al personaje, ¿no? Principalmente.